Título más de Judaísmo Hoy. Judaísmo Hoy, con la Lerer Quemaya, que hoy sí está con nosotros aquí. Bueno, ella allá en México, en Bulgaria, está tratando de conectarse Isaac desde Bulgaria, donde está atendiendo a la premiación que le dan a Dan Tartakovsky, el gobierno búlgaro, del que vamos a hablar en un momento. Y todo esto referente al hecho de que hoy, exactamente hoy, se cumplen 80 años del día en que el rey de Bulgaria decidió que Alemania no podía tocar a sus judíos y los protegió a todos los judíos búlgaros. Y al terminar la guerra, en Bulgaria había más judíos que al empezar la guerra, aunque en realidad el único país que verdaderamente hubo un cambio así de dramático fue en Albania. Albania al final de la guerra tenía mucho más judíos de los que tenía al principio de la guerra. Entonces, la Lerer Quemaya quería en particular participar hoy para dar su punto de vista de por qué existieron países como Dinamarca, como Bulgaria, como Albania. Y quizás podríamos incluir en esta historia un poco a Bélgica y un poco a Holanda, aunque no es lo mismo porque Dinamarca y Bulgaria y Albania protegieron a su población judía como protegieron a toda su población en contra de los alemanes exitosamente a toda la población, mientras que Holanda, pues los holandeses individualmente protegieron a los que pudieron, no el gobierno holandés. Pero bueno, a ver, ¿para qué empiezo yo? Si tenemos aquí a la Lerer Quemaya, bienvenida y adelante. Hola. Si llega Isaac, le daremos entrada a Isaac, que está tratando de comunicarse desde por allá, por Bulgaria. Bélgica. Está en Bulgaria, sí. Para mí, siempre hablo de las cosas malas de los alemanes, de lo malo que hubo y de lo trágico, de lo de veras inhumano que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y casi siempre se nos olvida que hay que hacer resaltar también, y es muy, muy importante, por lo menos para mí yo lo hacía con mis alumnos, resaltar aquel que ayudaba. Por eso esto de los justos entre la gente y todo eso, se me hace maravilloso. Sí, sí tienen que ser reconocidos. No dije ni premiados ni nada. Reconocidos esos que ayudaron. Porque toda esa gente arriesgó su vida. Es a mí el ejemplo de Dinamarca. Se me quedó muy grabado en una noche en barquitos sacaron a toda su población judía y la trajeron de regreso después de la guerra. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Toda esa gente que regresó encontró sus hogares tal como los dejaron. Nadie los ocupó. Al contrario, los cuidaron, los limpiaron. Ellos llegaron de veras a su casa. Si eso no es una cosa humana que debemos de aplaudir, que debemos de hacer notar, ¿por qué solo lo malo? Hay cosas buenas y esto es algo de lo más maravilloso, lo que hizo precisamente Dinamarca y Bélgica. Dijiste otro país, ya se me olvidó el nombre,
Pero estos países que ayudaron, creo que merecen ser nombrados constantemente. También Bulgaria, también Bulgaria. También Bulgaria. Es decir, cada vez que se nombra a los malos, a Alemania, hay que nombrar a los que son un ejemplo para la humanidad. Esa es mi posición. Si alguien quiere hablar de otra cosa, adelante, o agregar algo. Gracias, Daniel, por dejarme hablar. Por dejarte hablar en tu programa. Ok, Bueno. creo que querías tratar de explicar por qué se da esto en Dinamarca o en Holanda o en Albania o en Bulgaria, pero no en Polonia o en Ucrania o en Eslovenia. No sé, no soy especialista en ese tipo de análisis, pero creo que sería muy interesante revisar cuál es la educación que reciben en esos países. ¿Qué es lo que hizo diferente a los daneses? Consideraban que el peligro para el mundo era los judíos y los rojos. No lo creo. Finalmente ayudaron a salvarlos. ¿Quién? Los daneses. ¿Polonia? No, Polonia me cuesta mucho trabajo decir lo que voy a decir ahorita, pero en Polonia había una gran cantidad de judíos viviendo. A lo mejor eso hizo que hubiera más antisemitismo. No tengo la menor idea qué hizo diferente a los daneses. La educación de su gente. Posiblemente. Pero el hecho de que después de la guerra en Polonia mataron judíos que se atrevieron a regresar a sus propias casas. Sí. No había ninguna casa en Polonia que no hubiera sido robada y asaltada por los polacos. Exacto. Igual que los ucranianos. Exacto. Después de la guerra todavía fueron y los atacaron. Esta semana Polonia todavía puso y se está sacando una moneda para honrar a un luchador, según ellos, anticomunista, que casualmente es nazi y mató judíos a diestra y siniestra. Durante la guerra se dedicó a asesinar partisanos polacos judíos. Sí. Y eso es un héroe para los polacos. Por eso no soy especialista, pero sería interesante ver el tipo de educación que se da en un país y en otro. Bueno, si alguien quiere opinar al respecto, solo digamos que el presidente de México, al que le gusta hacer connotaciones extrañas, nunca ha dicho que México va a tener un sistema médico parecido al de Polonia o un sistema educativo parecido al... Siempre usa a Dinamarca como ejemplo. No importa si bueno o malo, pero usa a Dinamarca como ejemplo o modelo, nunca a Polonia, y nadie en el mundo se atrevería a tratar de usar a Polonia o a su población como un ejemplo de nada bueno. Pero bueno. La verdad, nosotros como judíos, tuvimos muy mala experiencia en Polonia. Y los polacos debieron haber tenido peor, porque ahora resulta que todos sus héroes científicos, escritores, premios Nobel, etcétera, son básicamente todos judíos. Pues, que tuvieron que salir del país por el antisemitismo. Digo, pobre Polonia, nunca le atinó ni a un lado ni al otro. Ya saben, para entender a Polonia les recomiendo Sholemash, Kiddush Hashem. Vamos a ponerlo en la memoria del libro. Ya lo hemos mencionado antes y lo volvemos a mencionar ahora. Sí, y hablando de gente con valores extraños, no nos podemos dar baños de pureza. A mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero ayer en la mañana, la mitad del personal de la embajada israelí en Londres renunció
a sus puestos. Renunció a sus puestos porque dijo que ellos no podían trabajar representando al actual gobierno de Israel. Pero antes de pasar a este tema, vamos a dar un comentario de Shulamit saludando a Maya y que se ve guapísima y que qué bruto y que tiene alguien que le quiere presentar para que salgan a bailar. Entonces, bueno, eso dice Shulamit, creo. Sí. Entonces, pues aquí estamos, más que dispuesta, la tenemos ahí lista. Nada más pasa el teléfono y la dirección y nos la llevamos a bailar. Ok. Porque ahora, si se dan cuenta, incluso está modulando la voz diferente, está hablando diferente, está estrenando tecnología y ahora hay que hablarle con cuidado porque ahora sí nos va a escuchar en todo lo que digamos. Así es que hay que hablar con cuidado porque oigo muy bien. Ya no nos va a seguir la corriente nada más. Y entonces, bueno, Isaac está en Bulgaria. En Bulgaria le están dando un premio. Miren nada más. Isaac está cenando, comiendo, desayunando, loncheando o haciendo algo en Bulgaria. Y nos pone la cámara para que veamos la boca de cómo come. ¿Dónde está? No lo veo. No, pues no lo ves porque ya se fue a comer otra vez. Y a lo mejor Isaac nos va a contar qué está haciendo en Bulgaria. Bueno, ahora nos está enseñando el esófago para que sepamos que sí está comiendo y digestionando bien. ¡Qué bueno! Vean nada más, desde Bulgaria en primera línea tenemos con nosotros a Isaac de Diario Judío, que anda por allá cubriendo el evento. Cuéntanos qué evento estás cubriendo, Isaac. Vamos fuera, ¿no? O acá. ¿Nos cuidas? ¿Nos cuentas? Están hablando de Dan, ¿ven? Ahorita les decimos. ¿A quién? Mira, Isaac. Sí. ¿Acá? Oye. Hola. ¿Sí me ven? Sí. Bueno, tenemos el gusto de estar con Mario Sinai. No sé si lo ven. Si le quitan la de esa, podemos compartir. Dejas de compartir, Daniel. Siéntate. Hola, no se entiende. Hola, estamos en Sofía, Bulgaria. Hola, andamos acá con una delegación conmemorando los 80 años de la deportación de los judíos de Macedonia y de Tracia, Macedonia, pero también la salvación de más de 5,000 judíos. 50,000 judíos por parte de los búlgaros. Es verdaderamente una historia inédita, fuera del caso de Dinamarca y el caso de Albania. Es el caso más importante de salvación de judíos. Habían 50,000 judíos antes de la guerra y 50,000 judíos vivos cuando termina la guerra. Bulgaria salvó a sus judíos, como dijo Isaac. Deportaron a los judíos de Tracia y Macedonia, que eran territorios que estaban administrados por los búlgaros, pero salvaron a sus conciudadanos judíos búlgaros. Es el acto de salvación más importante que hubo en la historia de todo el Holocausto. 50,000 judíos búlgaros han sobrevivido. Después, con la creación del Estado de Israel, entre 1948 y 1950, la gran mayoría de ellos ha emigrado a Israel. Pero hoy lo importante es que hoy se conmemoraron 80 años digamos, del decreto que evitó que se deportaran a los judíos y además de un evento único que fue lo de las vías del tren, donde un grupo de locales búlgaros evitaron que se transportaran a los judíos de Bulgaria hacia campos de concentración. En conmemoración de eso, y junto con el apoyo del rey, ¿sí? Boris, se evitó. Entonces, hoy se realizó un acto de conmemoración bastante interesante. Bueno, varios actos de conmemoración, porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en dos diferentes al mismo tiempo, casi, que estaban desarrollándose, uno con el rey de Bulgaria, con el actual rey, ¿sí? Con el presidente de Bulgaria, y en el otro con lo que sería el equivalente a la alcaldesa de la Ciudad de México, con la alcaldesa de Sofía, el presidente de la comunidad, personalidades, el embajador de Israel, todo el cuerpo militar, cada uno puso una ofrenda floral
y varios más, pero Mario, platícanos un poquito qué fueron estos dos actos. Y en realidad se rinde homenaje. El rey Boris III no puede ser considerado como justo de las naciones porque él también deportó a los judíos de Tracia y Macedonia. 11.343 judíos deportados a Treblinka, que ninguno de ellos regresó. Entonces, los que son sí reconocidos como justos de las naciones son, primero, el vicepresidente del Parlamento, Dimitar Pashev, los dos metropolitanos, que sería el paralelo al obispo, Stefan de Sofía y Kirill de Plovdiv, y en el caso de Plovdiv específicamente, del metropolitano Kirill, cuando llegan los trenes para deportarlos, él se acuesta sobre las vías de tren y dice: sobre mi cadáver van a salir acá los cadáveres. El libro que ha escrito después Bar Zohar en Israel, miembro de la comunidad judía de Bulgaria, se lo titula "Y los trenes volvieron vacíos". Y también 43 parlamentarios firmaron una carta frente al rey, quejándose y apoyando a los judíos para que no sean deportados. Por lo tanto, la sociedad civil búlgara es considerada como aquella que salvó a los judíos junto a la Iglesia Ortodoxa Metropolitana de Bulgaria. Y justamente eso fue lo que se conmemoró hoy, 80 años de estos actos, y digo, es importante porque era el pleno del gobierno, por decirlo de alguna manera. No podemos decir, bueno, total, porque no hay primer ministro ahorita, justo cayó su gobierno. Entonces, los más importantes líderes, había no sé cuántos ministros, estaba el ministro de Relaciones Exteriores, en alguno, ministro de Cultura, no entendí los demás, mi búlgaro todavía no es tan perfecto, pero... Solamente decir que estamos también en la semana de Purim, así como hubo Purim, la suerte se tiró, que iba a ser el 15 de Adar cuando iban a exterminar a los judíos en Pushtan, pues aquí fue el 10 de marzo de 1943, hace exactamente 80 años, y entonces estamos aquí conmemorando el 80º aniversario de la salvación de los judíos búlgaros, rindiendo homenaje. Y dentro de las cosas que hemos hecho, nos ha recibido el rey, Simeón II, en su residencia. Ha sido muy emocionante el encuentro, le hemos agradecido la acción de su padre, y después hemos estado en el monasterio de Rila, donde está enterrado el corazón del rey Boris III. Bueno, y tuvimos la oportunidad de ver una sinagoga totalmente destruida. Yo hice una referencia, una relación con alguien, no sé cómo lo estaba platicando. Hace 80 años, la comunidad judía se veía como la comunidad judía de México hoy en día. 40,000 judíos, cientos de instituciones, 14 templos, 14 escuelas, varios templos y diferentes cosas. Y diferentes circunstancias han hecho que hoy quede la comunidad de alrededor de 3,000 personas, hoy en un templo donde fuimos los que estuvimos rezando, y decir algo que decimos: hoy vivimos cómodamente, a lo mejor en la comunidad, y pensamos, es la mejor comunidad y podría ser. Nunca sabemos qué puede suceder. Y es lo que sucedió con la comunidad de Bulgaria, con templos, sinagogas, bueno, en este caso aquí son templos, porque son sefaradís, totalmente shuls, totalmente abandonados, totalmente destruidos, cementerios que nadie ve, que nadie toca. Pero lo que es impresionante es que había cementerios, estuvimos, y nadie los ha usurpado, no los han tocado, más una que detectamos que pudo ser anterior, pero sigue estando esa relación hacia el respeto, hacia el pueblo judío. El cementerio está en medio del campo, está en medio de un parque. O sea, ni siquiera es un cementerio, uno de los que vimos, es un cementerio formal, con barda, como estamos acostumbrados, sino son lápidas ahí y la gente La respeta. La respeta. Un país de mucha tolerancia interreligiosa. Pero bueno, y la otra que estaban ustedes pasando las fotos, que es un acto inédito y algo importante, es que diríamos que el líder de esta delegación, junto con Mario, Dan Tartakovsky, fue premiado aquí le dieron, no sabemos si son laureles o palmas. Palma de oro, la doble palma de oro. Buscándole por ahí parece que son laureles. Pero le dieron la máxima condecoración que se le da a una persona no nativa de Bulgaria. Recuérdame mucho que apoyo tengo que comprar. A Dan se lo dieron muy merecidamente por su apoyo primero a difundir lo que hicieron los búlgaros, 2 a su lucha por el antisemitismo, ¿sí? Y 3 por todo lo que hace por las relaciones Bulgaria-México, que no tiene nada que ver con la comunidad judía, ni con el mundo judío, ni con el holocausto. Esos principalmente, no sé si alguien tenga algunas dudas o algo. Daniel. Espero que tengamos muchas fotografías que seguramente mandarás, Isaac, de todo lo que es los judíos de Bulgaria. Y me supongo que los judíos de Bulgaria, a diferencia de los de Dinamarca o de los de Albania, incluso se salieron de Bulgaria hacia Israel porque se estableció un gobierno comunista. Sí.
era una comunidad muy sionista y surge el comunismo. Entonces, las dos cosas juntas hicieron que casi 40.000 judíos han emigrado entre 48 y el 50 a Israel. Daniel. Daniel. Mucho volumen, ¿no? Daniel, tienes apagado tu micrófono seguramente, no te oímos. No te oímos. No soy yo. Yo me equivoqué, perdón. Yo les quiero recomendar a todos los interesados en este tema que chequen la revista Raíces de este mes, que tiene un muy interesante artículo, además súper documentado, sobre los judíos en toda esta zona de Yugoslavia y Bulgaria y la mezcla que hubo. Yo tenía la impresión de que había como un río que separaba casi dramáticamente a sefaradís de Ashkenazim. De un lado Rumanía, super Ashkenazí, del otro lado Bulgaria, super sefaradí. Pero de acuerdo a este libro, todos estos datos, a este reportaje que hicieron, los grupos de teatro en Yiddish de Polonia, Rusia, Lituania eran súper famosos en Bulgaria, en Albania y en todo lo que hoy eso era, bueno, ya no es, de lo que era Yugoslavia, y se la pasaban por todos lados e incluso, claro, como toda buena comunidad, sí tenían su sector sefaradí, tenían su sector ashkenazí, su sector sefaradí de los que eran más sefaradís que los otros sefaradís. Y lo más interesante es que entre los más sefaradís que los otros sefaradís había toda una serie de comunidades de origen español. Quiere decir, había una comunidad aragonesa, una comunidad galiciana, que no se mezclaban entre ellas y tampoco se mezclaban con los hijos mixtos que hubo después ahí. O sea, muy interesante conocer toda esta relación. Ojalá nos la puedan ustedes documentar. Y no sé, en Bulgaria se está dando lo mismo que en Alemania, que es el crecimiento en reversa, la inmigración israelí que está alimentando estas comunidades y enriqueciéndolas para que vuelvan a existir. Vienen de vacaciones, no se vienen a quedar. Bulgaria está a 2 horas de camino, Daniel. Pues vienen, pasean, se regresan, sirve de entrada, pero no se están estableciendo aquí comunidades. Por lo menos de lo que nos has dicho, no hay una comunidad como tal. Isaac, tu nivel de volumen está muy bajo. Si lo puedes subir, sería mejor. Entonces, me decían ustedes que los israelíes que van a Bulgaria nada más van y se regresan. Yo tenía entendido que había todo un grupo de israelíes trabajando en servicios de hackeo y seguridad en Bulgaria y que Bulgaria estaba siendo el centro de hackeo cibernético contemporáneo. Sí, pero no es significativamente grande. Sí, los hay, pero no son números grandes y no es una comunidad. Ok. ¿Algo más que nos quieran contar de la comunidad? Se regresan a Israel. Ok, algo más que nos quieran contar de los... Han estado hablando con los actuales, con los locales. Digo, finalmente esta gente tuvo el placer de vivir en un país del que fueron ciudadanos durante siglos, donde se les respetó durante siglos hasta la fecha. Digo, es algo que los que tenemos antecedentes de Polonia o de Ucrania no podemos ni siquiera imaginar qué significa eso. Bueno, Daniel, hoy fue algo muy significativo, por lo menos creo que a Mario, a mí y a otros les impactó. Un señor que llegó con su estrella de David que sus papás usaron durante la época de la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto. Venía, es un pin chiquitito, el mismo tamaño del que traemos nosotros, pero venía portándolo con eso. Y no como símbolo de tragedia, sino lo venía portando con orgullo. O sea, todo el mundo se sacó fotos con él, todo. Y yo le pregunté, ¿y por qué Bulgaria? Y sigue viviendo en Bulgaria porque es su casa, aquí vivieron sus papás, aquí lo trataron bien y aquí se quedaron en Bulgaria, Daniel, aquí siguen y todo, ¿no? Con sus limitantes de que la comunidad se ha ido entre los que y la asimilación se ha ido perdiendo bastante de la comunidad en esos sentidos. Dado que el búlgaro es un idioma extraño, ¿se conserva el judaísmo en Bulgaria? Sí, sí, sí. El Señor nos habló en judesmo. El Señor nos estaba hablando en judesmo y en inglés. Pues ojalá grabes mucho para publicar en el Rincón Sefaradí sobre el judaísmo en Bulgaria. Sí. En Plovdiv nos atendió el presidente de la comunidad y nos hablaron en judesmo. Pues el señor Becker habló en judesmo. Pues todo lo que nos puedas juntar del judaísmo te lo vamos a agradecer porque no solo nos interesa que se haya salvado la comunidad, sino que se haya salvado su cultura y su tradición. Exacto. Y su sefaradismo, porque no son muchos los lugares donde el sefaradismo
puede presumir de estar vivo y sano. En los Balcanes, solamente en los lugares en los Balcanes. Así es, entonces ojalá lo cubran en detalle y nos puedan contar cuando regresen mucho sobre todo ese aspecto. Mario aquí sabe bastante y aquí tenemos todo. Daniel, los dejamos. Los dejamos, saludos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Sinaí, muchas gracias. Espero que la próxima vez que estemos en España sí nos veamos. Y saludos a todos allá en Bulgaria. Felicidades al señor Tartakovsky, que díganle que tiene un nombre muy particular y muy bonito. Qué bueno que lo honra como se debe. Y y nos vemos pronto. Y mientras vamos a continuar aquí en la hora judía, vamos a hablar de Londres. Londres, la embajada en la que la mitad del personal renunció a trabajar en la embajada israelí porque simplemente consideran que ellos no pueden representar al actual gobierno de Israel. También tenemos por ahí un sitio que se llama Por Israel, que se dedica a escribir cosas positivas de Israel, a tratar de subrayar lo positivo, que también se desligó después de años de estar umbilicalmente unido a los gobiernos de Netanyahu. Se desligó por completo y dijo que ellos ya no pueden siquiera hablar de Netanyahu, que ellos escriben a favor de un ideal y de un país, más no de su gobierno. ¿Isaac? No, ok, entonces no era Isaac que quería hablar. Bien, entonces. Creo que Maya sí quiere hablar, ¿eh? Por favor. Maya. ¿Yo? Es que como abriste el micrófono, pensamos que querías hablar. No. No, perdón, no. Ok, adelante entonces. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Porque el tema en sí lo podemos tocar desde múltiples aspectos, pero el que a mí más me interesa es que durante años nosotros hemos estado prendiendo la alarma con respecto a las comunidades que simplemente se desentienden de sus obligaciones y de sus raíces culturales para entregarse al proyecto israelí, que como dije hace la semana pasada y repito ahora, es muy importante que ese país exista, pero también es muy importante que exista como un ejemplo para las naciones, un buen ejemplo para las naciones y no un mal ejemplo para las naciones. Porque los judíos nos la pasamos en programas, escribiendo, hablando, diciendo, peleando por todos lados, que si la gente, que los derechos humanos, que recuerden el holocausto, que hay que respetar a todos, y de pronto llega Netanyahu y hace todo lo contrario. Y tenemos que subrayarlo, tenemos que castigarlo, tenemos que deslindarnos de eso. El problema es que si mañana, porque esto subraya un tema tremendo, si mañana se rompen relaciones con el Estado de Israel, o sea, con el gobierno de Netanyahu, las comunidades que se han entregado en pleno y que dependen dramática, educativa, cultural, mentalmente de ese país, pues quedan huérfanas, sin nada de qué agarrarse. No hay sistema educativo judío que resista en algunos países ese rompimiento, no hay organizaciones juveniles, no hay una serie de cosas porque todas fueron reemplazadas por organizaciones israelíes y las locales pues desaparecieron y no quedó nada. Entonces, vamos a subrayar varias cosas que yo quiero que a ustedes les quede claro a todos. Uno, ahora sí ya queda claro que no todos los judíos son israelíes. Dos, que no todos los judíos son sionistas. Tres, que no todos los israelíes están a favor del gobierno de Netanyahu. Cuatro, que el judaísmo es mucho más que Israel y las ligas a Israel. Cinco, que si bien muchos, precisamente por su ignorancia, porque entregaron su conocimiento y su tradición a la nueva formación de la cultura israelí y con ella, que no tenía que haber sido, pero a cambio de la cultura israelí negaron la propia, hacen creer que para ser un buen guerrero hay que estar en Israel, que para saberse defender hay que estar en Israel, que para saber escribir y leer hay que estar en Israel, que para ser un científico hay que estar en Israel, que para inventar algo hay que estar en Israel. Bueno, no es cierto. La mayor parte de los que saben leer y escribir en realidad están fuera de Israel, judíos estoy hablando,
están en Rusia, están en Francia, están en Estados Unidos y claro, también están en Israel y en Gran Bretaña, en México, etcétera. La mayor parte de todos los premios Nobel que han recibido judíos los han recibido obviamente judíos que no son israelíes, y los que han recibido israelíes normalmente son israelíes emigrados, quiere decir, no son israelíes nacidos en Israel, son israelíes que todavía tienen la cultura, la tradición y el estudio del país de origen, que a últimas fechas es básicamente Rusia. Tercero, que el israelí actual, el gobierno israelí actual representa básicamente a la corriente árabe de la población de origen árabe en Israel. Y árabe es claramente árabe, no es sefaradí, es árabe, educada en los países árabes, de lengua árabe, de costumbres y tradiciones árabes y por consiguiente de actitud árabe. Pero sus líderes son de origen ashkenazí ortodoxo. Les recordaba yo la semana pasada que en una discusión con gente de Chabad de Israel, me decían que si ellos tienen que escoger entre un Israel democrático y un Israel judío, ellos van a escoger siempre un Israel judío, aunque no sea democrático. Y siempre que hablábamos del tema palestino, yo le preguntaba a estos israelíes y les decía, oigan, ¿qué van a hacer con los palestinos? Ah, pues se tienen que ir. Eso nos dijeron en Europa y no nos fuimos. No, pues es que los vamos a encerrar. Bueno, pues si los encierras, van a reaccionar igual que los judíos. ¿Por qué no lees historia judía? Los judíos existimos porque nos han tratado como palestinos. Si no nos hubieran tratado como palestinos, yo creo que la mayoría de los judíos ya se hubiera asimilado y no serían judíos. Porque el ejemplo además se da muy claramente en los países donde no tenemos problemas. El nivel de asimilación es enorme porque nos gusta ser parte de todo el país, parte de toda la sociedad, etcétera. Y solo cuando nuestro nivel... Había un maestro en la Naye, una escuela judía que obviamente ya no existe en México, y digo obviamente porque fue cerrada cuando el patronato fue de alguna manera tomado o controlado por grupos sionistas que se opusieron a la ideología que le dio razón a la escuela y posteriormente desde adentro la bombardearon y boicotearon y la fueron bajando de nivel hasta que prácticamente desapareció. Pero un maestro en la Naye decía que hay que checar el nivel educativo del país en el que está la comunidad judía. Si el nivel educativo es muy bajo, la comunidad judía tiende a tener un sistema educativo y a tener un sistema de identidad más elevado que si el nivel del país es muy elevado. Quiere decir, yo me imagino que ninguno de ustedes, me incluyo, ha conocido un judío danés, no porque no los haya, sino porque no andan viajando por todo el mundo, no andan emigrando a todo el mundo, están en Dinamarca. Y después de la guerra se quedaron en Dinamarca, porque el nivel educativo de la población era más alto o igual, por lo menos, que el de la comunidad. Entonces la comunidad se quedó ahí. Como la comunidad se está quedando, se quedaría en los Estados Unidos. Menciono en particular los Estados Unidos porque esta semana, al mismo tiempo que los empleados de la embajada israelí en Londres estaban renunciando, el grupo de judíos, de representantes y miembros del Partido Demócrata que son judíos, mandaron una carta a Joe Biden pidiéndole que hiciera todo lo posible para intervenir, para detener al gobierno de Netanyahu, para asegurarse que en Israel se quede y se defienda la democracia que está prácticamente a punto de desaparecer. No lo voy a comparar con lo que está pasando en otros países porque no tiene caso, eso corresponde a ustedes hacer la relación, pero están atacando al último bastión de la democracia en Israel, que es la Suprema Corte, la cual no es una maravilla, la cual no es la mejor Suprema Corte del mundo, la cual ni siquiera ha podido crear una constitución. Israel no tiene constitución, porque desde el gobierno de Ben Gurión, y eso ya hablamos mucho de los errores de fondo y de raíz de Ben Gurión, que tanto daño le están haciendo hoy a Israel, porque yo no le he hecho la culpa hoy a Netanyahu, yo le he hecho la culpa hoy a Ben Gurión, que abrió las grietas que está explotando Netanyahu. Pero si Ben Gurión no hubiera hecho lo que hizo, Netanyahu nunca hubieran llegado al poder ni lo estarían controlando como lo controlan hoy. El caso es que, gracias al buen señor Ben Gurión, Israel no tiene constitución, porque si existe la ley judía y existe la halajá, ¿por qué habría de tener? Dios ya les dio una constitución.
Y entonces a partir de ese elemento Dios ya les dio una constitución. Dios ya les dio la tierra. Dios ya les dio la tierra y Dios ya les dio la constitución. ¿Cómo discutimos con alguien que acaba de hablar con Dios? Y por lo tanto, si son divinos, pues no hay con quién hablar. Y esa es la parte más peligrosa de este gobierno. Un gobierno religioso de extrema derecha que solo sigue los mandatos de Dios. Bueno, pues ahí no hay nada que discutir. Sería bueno que Dios bajara y les arreglara sus problemas. Pero en fin, esa es otra historia. La historia es que... A ver, si me puedes responder, por favor. Sí. Sobre esto que está pasando en Israel. Si ganó Netanyahu, no fue porque realmente entonces la mayoría de las personas que habitan Israel son en su mayoría personas con ciertas tendencias religiosas y conservadoras que ponen a estos gobiernos a regir. Ahí no te escuché. ¿Cuál es la pregunta? Lo que dijiste es correcto. ¿Cuál es la pregunta? No, nada más porque es mi duda, pues, o sea, ellos ya la mayoría de estas personas eligió, o sea, me pregunto, tal vez mi duda es, si la democracia ganó aquí, entonces, ellos están felices con esta decisión, la mayoría de israelíes. No, hay un problema en Israel. A ver. El gobierno de Ben Gurión estableció como semillas autodestructivas principios educativos muy particulares. El primero era cualquier judío que hablara yiddish o judaísmo era un traidor a Israel. Por consiguiente, esas dos líneas educativas tenían que eliminarse y tenía que inventarse una línea hebrea. Para cualquier israelí hoy es muy claro que existe el israelí hebreo y el judío, no son lo mismo. Son dos idiomas diferentes, dos culturas y dos maneras de ver el mundo totalmente diferente, en el que ni siquiera hay mucho cariño de un lado al otro. La segunda parte es, Israel fue fundado ideológicamente por judíos de origen alemán que se asentaron en Israel y que tampoco tenían ningún amor en particular a los judíos de Europa Oriental, mucho menos a los sefaradíes y definitivamente cero a los que venían de los países árabes con un nivel educativo muy bajo. Estos famosos yeques crearon toda una ideología, llamémosle germano-judía, a través de valores y de educación y tecnología, etcétera, que después se reforzó dramáticamente con la inmigración de los judíos soviéticos, que eran mucho más judíos que los alemanes y mucho más tecnológicos que ellos, y que no iban a Israel, en realidad estaban saliendo para ir a Estados Unidos y Europa, pero Israel hizo un acuerdo con los Estados Unidos para que todos los judíos que salieran y llegaran a Austria fueran dirigidos primero a Israel y luego, si podían, pues literalmente se escaparan de ese país para ir a otros lados. Y muchos ya llegaron, se asentaron y se quedaron ahí. La base ideológica del Heirut es una base ideológica que es el partido de Netanyahu. Ideológicamente es un partido profascista que ya en los años 30 tenía una serie de similitudes con los movimientos fascistas. No es un gobierno antisemita, no es un gobierno antijudío, no es un gobierno nazista, es un gobierno fascista. Igual que era el de Italia, igual que eran tantos otros, hoy le llamaríamos populista, en el que la fuerza de las armas, la fuerza de la ideología iba a dominar. Ellos fueron los que inventaron, porque necesitaban inventaron la subida amasada con niños disfrazados de Boy Scouts, con hogueras nocturnas, casualmente idénticas a las caminatas que hacían las juventudes nazis. Repito, eran el mismo formato con diferente finalidad, pero las dos eran igualmente nacionalistas. Durante años no tuvieron mayor influencia en el país porque la inmensa mayoría del país eran kibutzianos, jalutzianos, inmigrantes, y dominaba la política del país, era dominada por judíos polacos que desafortunadamente
por definición, tenían que, no voy a decir odiar, pero despreciar sus raíces culturales. Tenían que cambiarse sus nombres, tenían que ponerse nombres hebreos, la publicación de periódicos en yiddish estaba prohibida. Apenas hace unos años se desprohibió la publicación en yiddish cuando ya habían muerto sus lectores. La educación en yiddish obviamente no se ha dado, tampoco en judeo español, porque todo había que hacerlo en hebreo. Esa dio pie a que hubiera una creación, una origen ideológico de tipo germánico militarista en Beirut. Un socialismo sin cabeza con Ben-Gurión que se auto-odia internamente y una inmensa masa de gente con muy, muy bajo nivel educativo porque venían de Yemen, de Marruecos, de Argelia, Túnez, Egipto, etcétera, donde el nivel educativo en general era muy bajo, donde el patriarcado es inmenso, donde la situación familiar es idéntica a la de los países árabes, donde la forma de pensar es igual, pero que estaba totalmente desprotegida y totalmente maltratada por estos gobiernos, voy a decir, de origen ashkenazí, aunque en realidad despreciaban su origen ashkenazí. Eso dio pie a una división ideológica muy importante en Israel que Netanyahu pudo apoyar. A esto hay que agregar que cuando por los, ¿cómo le llamaríamos? Pues sí, los sermones de los rabinos israelíes provocaron el asesinato de Rabin y que el gobierno israelí no tuvo el valor, la fuerza ni la inclinación por demostrar que había una relación entre el asesino y lo que se decía. Trataron de decir, no, lo que se dice no tiene relación. Lo hemos oído últimamente, lo oímos en Trump, lo oímos en muchos lugares. No, el estar provocando en las mañanas y en los discursos a todo mundo no provoca. Claro que provoca, y provocó el asesinato de Rabin. Al morir Rabin quedó claro que la izquierda israelí no tenía ni siquiera el carácter o la fuerza o la credibilidad suficiente para defenderse a sí misma de sí misma. Y entonces el gobierno de Sharon, Begin y Netanyahu pudieron tomar el poder. Como es una democracia muy extraña, y digo muy extraña porque en Israel la gente no vota por sus candidatos, la gente solo puede votar por una planilla de partido. Imagínense ustedes, hay elecciones en México y usted tiene que escoger si vota por Morena, por el PRI o por el PAN. Pero por quien vote, está votando por el presidente, los gobernadores, los diputados, los senadores, los presidentes municipales, los directores de la escuela local y el repartidor de leche, básicamente. Todos tienen que pertenecer a la misma planilla, no puede usted escoger de una y de otra. Por consiguiente, los electos saben que al único que le deben pleitesía es al partido, no al votante, porque el votante ya le dio lo poco que le queda de poder político al partido. Así es como Netanyahu, juntando, puede crear todo tipo de relaciones y de coaliciones, porque no importan los votantes. Los votantes ya entregaron su poder. Actualmente, y para garantizar que no pueda ser juzgado por corrupto, para garantizar que no pueda dejar de ser primer ministro, Netanyahu se alió con la extrema derecha que siempre ha estado ahí. Esa extrema derecha, además, con justa razón, odia a los socialistas israelíes, que ya no existen, por cierto. Creo que el partido tiene 1 o 2 representantes y ya perdió todo lo demás. Pero el hecho es que estos judíos de extrema derecha tienen la verdad religiosa en sus manos, lo cual quiere decir que no hay diálogo posible. Son idénticos en su creencia a los yihadistas árabes. Si estás luchando por Dios, porque Dios te lo dio, no puedes perder y además no le puedes fallar. Democráticamente, los únicos que podían ponerle un alto en Israel a lo que decidiera el Congreso, que es totalmente netanyanista,
porque es por votos, era la Suprema Corte. Pero la Suprema Corte está retacada de gente que lee y escribe, piensa y está preparada en teoría más o menos jurídicamente, y que no es ortodoxa, no es religiosa, no es el rabinato, es llamémosle la inteligencia secular. Y esa inteligencia secular ha votado constantemente en contra de leyes, sobre todo imperialistas del gobierno de Netanyahu. Netanyahu todo lo que está haciendo, y tiene razón en lo que dice, es que esa Suprema Corte no representa al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel hoy demográficamente es mayoritariamente de origen árabe, de lengua árabe, de ideología árabe, no europea. Y por consiguiente esta Suprema Corte no los representa. Y él todo lo que quiere es una representación democrática en la Suprema Corte, lo cual a su vez significa que una vez que se instale esa Suprema Corte, los jueces le pertenecen, literalmente le pertenecen a él, y ya no hay ningún punto de oposición a las políticas y posiciones de Netanyahu. Y yo pienso, primero, espero que esto haya respondido a la pregunta. Es una democracia limitada que está perdiendo el último bastión que tenía para cuestionar alguna decisión del gobierno. Una vez desaparecida esa Suprema Corte, o arabizada esa Suprema Corte, o religiosizada esa Suprema Corte, automáticamente va a perder cualquier valor de decisión, porque ya conocemos el caso, igual como sucede en México. No hay mayor diferencia. Yo mencioné la semana pasada, y repito esta semana porque ahora es el movimiento que se está dando también en Estados Unidos, que la única posibilidad para parar a Netanyahu sería que todos los judíos de todo el mundo, los evangelistas y todo el mundo en todo el mundo, que estén en contra del crecimiento imperialista del Estado de Israel, que estén en contra de que en vez de haber una solución pacífica al problema palestino, siga armándose. ¿Se acuerdan que les dijimos que iban a crecer de manera geométrica los ataques de un lado al otro? Porque se están provocando por ambos lados, por los gobiernos de ambos lados. Y es lo que está pasando. O sea, ya puede usted, no se sorprenda de que ahora empiezan a salir todos los días ataques terroristas aquí, ataques terroristas allá, ataques, pogroms contra los palestinos, algo que jamás se había visto, los judíos comportándose como alemanes. Y si al señor Ben-Gvir no le gusta que los alemanes se lo hayan dicho, pues se lo digo yo también. Si no quieren que se les diga, compórtense como humanos y tengan empatía, comprensión y calidad. Estudien de su historia y aprendan por qué son hoy judíos y por qué están ahí, y gracias a nosotros lo están ahí. Entonces aprendan de nuestra sobrevivencia. Nosotros sí hemos sobrevivido durante miles de años en múltiples países, para bien o para mal. Sabemos un poco del tema y también sabemos lo que significa que nos aplasten con un dedo y cómo reaccionamos. Los palestinos no son diferentes, son exactamente igualitos a nosotros. Mientras más se les aplaste, más fuerte va a ser su reacción. Además, mientras más los ataquen los israelíes o gente israelí, pues más pretexto tienen ellos para tener que salir a defenderse. Y claro que van a ser llamados héroes. Que dejen de, los israelíes, yo no entiendo. ¿Cómo les dicen héroes? Pues cómo nosotros les decimos héroes a los de la resistencia en el gueto, donde encerraron a los judíos y no los dejaban salir. Y les llamamos héroes a los que lucharon contra los alemanes. Y los alemanes pueden decir, pues no eran héroes, eran traidores, pueden ser lo que quieran ellos. Pero para nosotros eran héroes igual que los palestinos, para ellos son héroes. Sí hay un punto en el que se puede hablar, pero no es el punto del extremismo de ambos lados. Ahora, yo lo que mencionaba hace un momento era que los judíos tienen que empezar urgentemente a hacer dos cosas. Una, suspender de inmediato todos los envíos de dinero al Estado de Israel por cualquier motivo que sea, para que la población israelí pronetanianista sepa que el judaísmo internacional, que el judaísmo de todo el mundo, los evangelistas y sus amigos no están de acuerdo con un Israel expansionista. Si quieren seguir mandando el dinero, les sugiero que lo pongan en un trust account, que esté detenido y que solo tenga permiso para soltar el dinero cuando Netanyahu no esté ahí. O ya por lo menos, cuando Netanyahu tenga un parlamento
democrático que represente a todas las corrientes, donde haya judíos reformistas, seculares, conservadores, europeos, orientales, alemanes, latinoamericanos, árabes y todo lo que ustedes quieran, pero no solo una corriente ideológica, porque una corriente ideológica, como lo demostró Ben-Gurión, una sola corriente ideológica nunca es ni buena ni productiva. La segunda es que todos empiecen a ver hacia adentro qué es lo que tienen sus propias comunidades y lo empiecen a apreciar. Si usted lee Diario Judío, va a leer que nada más en estas últimas semanas, así nada más así a grosso modo, murieron entre otros, por ejemplo, David Orek. ¿Quién es David Orek? Bueno, pues David Orek, o todos estos hijos obviamente de inmigrantes de Europa, de judíos de Europa Oriental. David Orek inventó una compañía de aspiradoras, de quién sabe cuánto, inventó una serie de productos. Si hubieran sido israelíes, nos hubieran mandado una nota diciendo: David Orek inventa una nueva aspiradora que limpia mejor el polvo que cualquier otra cosa de cualquier parte del mundo. Este no hizo ese rollo porque no lo necesitaba y nada más dijo, inventó aspiradoras y repartió un montón de dinero que generó con eso entre gente que lo necesitaba. Pero el otro, por si este fuera poco, es Morris Tannenbaum. Usted no ha oído hablar de Morris Tannenbaum, ¿verdad? Pero Morris Tannenbaum es un judío americano que nada más descubrió el silicón para usar en los microchips. Pequeño descubrimiento. Este no dijo, soy de acá. No, no, no. Él llegó, se puso a trabajar y puso precisamente en el mapa a toda una tecnología que hoy tenemos gracias o por culpa de él. Si usted va a otro nivel y le digo y le hablo de Feinstein y Heisenberg. Dice, ¿quién es Feinstein y Heisenberg? Bueno, para los que vienen de México, Heisenberg pues es el coro, pero no. Feinstein y Heisenberg son los dos fundadores de una tiendita que se llama Bed Bath & Beyond. Es una tiendita más, igual que Macy's, que en realidad, ya les habíamos dicho, Macy's, el nombre original de Macy's era Moises, otro judío de Lituania. Y como estos, las historias de éxito comunitario, de autoayuda, de colaboración y cooperación con las demás comunidades locales, con el país, son enormes. No necesitamos de Israel para ser creativos ni para ser exitosos. Necesitamos de Israel para responder nacionalísticamente a un mundo de nacionalidades. Necesitamos a Israel porque de alguna manera sirve de punto de referencia, pero no es el punto único. Que si tenemos dos pies, tenemos dos manos, tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, tenemos dos puntos de apoyo, nuestra propia comunidad y la comunidad de Israel, que desafortunadamente ya no es parte de nosotros totalmente. Antes, cuando yo encontraba a un israelí en la calle, nos saludábamos, nos identificábamos y buscábamos si teníamos raíces comunes. Ah, mi mamá viene de Rusia, la mía también, y si la mía venía de Siberia y la otra venía de Moscú, no importa, la distancia era mínima porque segurito tú conoces a mi mamá y yo conozco a la tuya. Hoy uno habla con un israelí en las calles de los Estados Unidos y primero ese israelí no quiere hablar con los judíos locales, no es parte de la comunidad judía, es parte de la comunidad israelí que se organiza, trabaja y funciona por separado. Segundo, no quiere saber si tiene familiares directos o no conmigo porque no los tiene. Sus familiares están en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en Yemen. Y antes había un gran intercambio de gente entre Yemen y Europa Oriental, aunque usted no lo crea. Yemen era el centro cultural de Europa Oriental. Los rabinos de Yemen eran referidos como los sabios, los tzadikim, a los que había que preguntarles cuando los judíos de Polonia o de Rusia no se ponían a poner de acuerdo en algo, le mandaban una carta a los de Yemen. Hoy son dos mundos que no se hablan por culpa de la separación provocada por el Estado de Israel, de la autodepreciación de la cultura judía. Entonces, en resumen, yo creo que usando todos estos elementos deberíamos, uno, suspender, retener es la palabra correcta, retener todos los envíos financieros a Israel hasta que caiga el gobierno de Netanyahu o hasta que se quede garantizada la democracia israelí. Dos,
exigir que se apoye la educación judía local con valores y raíces locales y no solo israelíes, que sea totalmente, no totalmente, pero por lo menos que sea independiente de las reglas o de las normas o de los enviados de Israel. Que cada comunidad reafirme sus valores propios para saber que no depende de Israel ni para ser exitosa ni para sobrevivir. Y tercero, conocer lo que está pasando en detalle. Para eso les recomiendo, entre otras cosas, que lean la serie que estamos republicando en Diario Judío, porque la empezamos a publicar, si no me equivoco, hace casi 15 años, cuando publicamos la serie sobre la deportación de los judíos de Macedonia y la salvación de los judíos de Bulgaria. Cada día estamos republicando, creo que es una serie como de 13 o 14 artículos muy bien documentados, que aprovechando que Isaac está en Bulgaria, estamos reproduciendo porque no solo no ha perdido validez, al contrario, ha ganado validez gracias al reconocimiento del gobierno búlgaro al trabajo de Dan Tartakovsky por subrayar los logros positivos del gobierno búlgaro. Entonces, conozcan lo que está pasando, aliméntense, participen en este y todos los programas que tenemos. Siéntanse orgullosos los que son judíos de ser judíos. No crean que tienen que ser israelíes para ser judíos. Si son israelíes, qué bueno. Yo soy mexicano, también es bueno. Y los otros serán gringos, qué bueno. Pero hacerse israelíes no los hace mejores judíos, nada más los hace israelíes y judíos. Y entiendan que en Israel ni todos son judíos, ni todos tendrían que ser judíos en un país democrático. E Israel está hoy en día actuando de una manera tremendamente negativa, con un costo ideológico, político, tremendo para todas las comunidades del mundo y para el propio Israel, y tenemos que ayudarlos a no autodestruirse. La semilla la plantó, repito, las plantó Ben Gurión con sus estupideces, pero las sembró, las creció y las alimentó Begin. Y cuando se dio cuenta Begin de lo que hizo, murió en silencio, casi un año sin hablar con nadie, porque no quiso reconocer, no quiso decir la desgracia que había creado al darle el poder a Beirut a través de la arabización de sus teorías. Si quieren leer lo que realmente dice Beirut, lean el libro de Zev Jabotinsky, ya lo hemos publicado acá, es el ideólogo del Beirut. Y no está mal en sus ideas, tiene razón en lo que dice, pero llevadas al extremo de apoyar el populismo, las ideas se desvirtúan por completo. Sin ir más lejos, todos o muchos de los que votaron por un presidente populista en otros países lo hicieron por lo que el presidente prometía, que era lo correcto. Pero si al entrar al poder se dedica a boicotear todo para nada más dizque apoyar a los más pobres, quitándoles hasta lo último, pues es obvio que el resultado va a ser terrible. Entonces, hoy, afortunadamente, para que todos nos iluminemos, está pasando lo mismo en muchos países. Polonia, Hungría. No es casualidad. Italia, donde está regresando el fascismo en pleno. Esos son los amigos de Israel hoy. Y eso en sí, como lo he dicho durante los últimos años, es un llamado de atención que todos debimos haber visto y al que todos debimos haber respondido. En fin, estamos pasando por épocas de crisis. Nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón. Somos el único medio judío que presenta ambos y todos los lados de todas estas discusiones. Léanos y manténganse informados, suscríbase, participe en nuestros programas, porque no tiene prácticamente ningún otro lugar, creo yo, donde le vamos a decir los dos lados de la moneda para que usted escoja a su gusto cuál es según usted el mejor o el peor, pero les damos los dos lados sin facetas, sin limpiarles la máscara para que todo parezca bonito. El gobierno de Israel de hoy no representa el judaísmo de hoy. El gobierno de Israel de hoy no representa ni siquiera a todo el país, pero sí representa a la mayoría de la población israelí, lo cual es ya en sí un peligro. El único problema es que la otra minoría, 48% de la población, sin la Suprema Corte, ya no tienen forma de expresar su opinión. El formato de gobierno que hizo Israel lleva a esta tremenda contradicción. Un país democrático donde ahora democráticamente gobierna la mayoría,
pero la minoría, que es el 48% o el 46%, no tienen forma alguna ni de presionar, ni de expresar, ni de promover sus ideas dentro del Estado de Israel. Entonces, apoyémoslos, apoyemos a esa izquierda, a ese centro, porque además en Israel se considera izquierda a lo que no es extrema derecha, igual que en Estados Unidos. Cada vez la línea se va arrimando. Mientras más se va a la derecha Trump, pues más se lleva con él el centro. Y entonces el centro resulta que lo que antes era centro, ahora antes era la extrema derecha. Así que a ponerse las baterías todos, a mantenerse informados y a hacer en lo que podamos, pues lo que podamos por ayudar a Israel para que no se autosuicide, porque de seguir por el mismo rumbo va a terminar, como ya terminó 2 veces en su historia, autosuicidándose por estar en manos de este tipo de gobiernos, el mismo tipo de gobierno que llevó a Israel a la autodestrucción con sueños mafufos que tenían con el Imperio Romano y donde además el choque entre el levantamiento israelí y los judíos del Imperio Romano fue tan brutal como lo sería hoy. Entonces, vamos a mantenerlos informados, vamos a mantener el tema vivo para que todos podamos discutir. Recuerden, la próxima semana, no sé si alguien quiera comentar algo más, si alguien quiera preguntar, agregar, añadir, cuestionar, negar, opinar. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, recuerden que fue... Me gustaría nada más comentar una cosita rápida, que por favor, como haciendo completamente de acuerdo contigo, que esto también pasa en el catolicismo y el cristianismo, ¿no? Son esos credos en general que estamos comentando, que te cobran un costo muy, muy alto porque siempre defienden una intolerancia hacia quienes tienen otra visión del mundo. Y bueno, pues no, estoy de acuerdo que no empata bien con la democracia y las libertades individuales, porque y lo digo, que estas religiones, que como dije, hay muchísimas, no nada más judías, ¿verdad?, que son legalistas y que pues todo lo refieren a una obediencia a la ley y no basados en la fe de esa creencia. Entonces, cuando la ponen así como una obediencia que hay que seguir para mantener la ley del credo, pues es ahí donde estoy de acuerdo que se rompe toda la democracia y todas las libertades individuales, ¿no? Entonces yo nada más quería agregar que pasa en el catolicismo, en el cristianismo, y bueno, pues así está la cosa. Estás en lo súper correcto, es exactamente el mismo pleito que tiene el Papa, Así es. Tratando de superar a los seguidores del Papa nazi. Así es. Y tratar de avanzar una serie de reglas, de leyes y de comportamientos en la Iglesia Católica que irían más acordes con el mundo en general, pero más a discordes con la visión fascista de la Iglesia Católica, que finalmente fue la que apoyó a Franco, fue la que generó con su apoyo la Segunda Guerra, y bueno, no la generó, pero la apoyó dramáticamente, y que ahora en manos del Papa Francisco trata de rehacer su herencia y su imagen, y tampoco puede. O sea, no es, por eso subrayé, esto no es un fenómeno israelí nada más. Ajá. Empezó en Israel. Y se le permitió a Netanyahu, se le permitió que cerrara partidos políticos, se le permitió que atacara periódicos, se le permitió que cerrara programas de radio, se le permitió todo, porque es israelí, él debe de saber lo que hace. Pues no, ser israelí no le da ninguna ventaja en saber lo que hace. A veces es al revés, porque viven encerrados en un gran gueto rodeado de enemigos, y en vez de buscar cómo resolver el problema, nada más lo han ido refortaleciendo. Pero igual como pasa en Israel, está pasando en Polonia, por eso tenemos la guerra de Ucrania, está pasando en Hungría, está pasando en varios países latinoamericanos, y nosotros vamos a seguir con el dedo en el renglón subrayando que esto es mundial y que tenemos que actuar internacionalmente. Esto no es prioritario de nadie. Esto es un pleito igual que los republicanos, que pueden salir a decir cínicamente que engañaron a todo su público en todos sus medios de comunicación. Así es. Y no les importa y no hay consecuencias. Sí, tú lo dijiste Entonces, mejor que yo. O sea, tú lo dices mucho mejor que yo, pero estoy de acuerdo contigo. Así está. Así lo veo yo también.
Gracias. Al contrario, por eso los invito a que estén con nosotros la próxima semana acá con Isaac, que no sé en qué país va a andar porque anda de gitano por todos lados. Vamos a tener a Lera Quemaya, que a lo mejor está lo suficientemente enojada como para querer expresarse y participar. Y claro, vamos a tenerlos a todos ustedes y a todos sus enemigos y los invitan a que nos escuchen. Y recuerden, para temas que no queremos tratar acá, pero que es importante tratar, no deje de escuchar Polémica y Café, donde la próxima semana, el miércoles, creo que les tenemos podríamos ser que les tuviéramos a un autocandidato a la presidencia de México, que no pertenece a ningún partido y que quiere ser presidente de ese país. A lo mejor en eso estamos viendo si ya es el tiempo o si nos lo guardamos un rato más. Polémica y Café y Leyes Perras. En Leyes Perras es los miércoles a las 9 no es cierto, a las 7 de la noche hora de México y Polémica y Café es que tengo que hacer la conversión, nunca me sale bien, a las 9 de la noche, perdón, Nisto Funemes, a las 9 de la noche hora de México, los miércoles. Búsquenos en YouTube, Facebook, Voces Hispanas, y ahí nos van a encontrar nuestros programas y acompáñenos. Hoy ha sido un placer estar con ustedes y esperamos poder tener el próximo programa algo tan variable como lo tuvimos hoy, donde por un lado tenemos el premio a un judío de México, Dan Tartakovsky, por luchar por el entendimiento y por subrayar lo bueno que han hecho otros países y otras naciones, y lo bueno, y tenemos claro lo bueno que han hecho otros países, con lo malo que sucede en otros. Entonces es una balanza muy interesante en la cual se llena el cerebro de emoción y dan ganas de seguir hablando, pero ya no. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego, Bulgaria. Hasta luego, México. Hasta luego, Argentina. Hasta luego, España. Hasta luego, Nueva York. Hasta luego, París. Nos vemos la próxima semana.